la ciudad de Toronto, Canadá, te damos la cordial bienvenida a tu programa A Esta Hora Contigo. Sí, a esta hora, 7:30 p.m., nos vamos a encontrar todos los lunes para compartir temas de actualidad educativo, cultural, eventos y todo lo relacionado con la familia, con expertos especialistas en la materia, profesionales que así como tú y como yo hemos venido a Toronto, Canadá, a hacer una nueva vida. Así que ponte cómodo, que ya vamos a comenzar. Desde la ciudad de Toronto, para toda la comunidad hispana del mundo, te doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Ana Jiménez, a tu programa A Esta Hora Contigo. Hoy, celebrando, por supuesto, el día que para nosotros ayer fue un día especial, un día donde se hizo honor, pues, aquí en Toronto, a unas personas caídas. Y se hizo también mucho, se ha hecho mucho hincapié en este día de ayer con una pequeña flor que no la traje hoy y que es honor a esas personas. Le damos gracias a todas las personas que han colaborado con esta misión, que es seguir apoyando a todas estas personas. Y bueno, hoy quiero darle las gracias a todos los que se sintonizan, a todas aquellas personas que retransmiten luego este programa. Tenemos hoy a un invitado en este día de hoy, a Pedro Díaz, que nos está hoy nos va a dar una charla en este breve tiempo acerca del income tax, de los impuestos de la ciudad de Toronto. Pedro, bienvenido a mi programa. Gracias, Ana. Pedro, quería que nos dijeras desde cuándo estás acá en la ciudad de Toronto, en Canadá, y cuál es tu profesión. Sí. Bueno, yo llegué a Toronto desde Venezuela en el 2004, entonces ya llevo aquí 14 años, hoy para 15. Y hoy en día soy el fundador de la compañía Iron Trust Financial y me dedico a asesoría financiera. Normalmente asesoría financiera es un tema muy amplio, entonces personalmente me dedico a enfocarse a ayudar a las personas a ahorrar para el futuro, para las metas que tengan. Puede ser el retiro, la educación de los hijos, comprar una casa y también manejar el riesgo que eso puede tener en el tema de seguros. Y también me dedico a preparar impuestos o taxes a empleados. Bueno, justamente basado en la experiencia que tiene Pedro en este país y a propósito de que ya en diciembre finaliza este año y todas las personas que hacemos vida acá en la ciudad y en el mundo entero tenemos que empezar a analizar cuáles han sido nuestros ingresos, cuáles han sido nuestros gastos y muchos empezar a analizar pues cuál va a ser el pago que va a realizarse para el próximo año, ¿no? Y por eso es la pregunta del día de hoy, ¿quiénes son las personas autorizadas o obligadas, mejor dicho, a pagar sus impuestos el próximo año? Bueno, Ana, para responder tu pregunta, en Canadá, toda persona que genere ingresos debe pagar algún tipo de impuestos sobre la renta o impuestos sobre el ingreso que uno reciba. También hay otros tipos de impuestos, pero esos ya son, por ejemplo, impuestos de propiedad. Si uno es dueño de una propiedad como una casa, ¿verdad? También hay impuestos aparte que son municipales. Pero básicamente el impuesto mayor es el impuesto sobre la renta o sobre los ingresos. Y eso son impuestos que uno tiene, que cualquier persona que trabaje y que reciba un ingreso a través de inversiones o por propiedades, debe de declarar y pagar. Bueno, eso implica que si la persona que generó ingresos durante este periodo año 2018 y no tiene una retención porque no es empleado, el que es empleado tiene me imagino que es diferente a aquella persona que no es empleado. En este caso, la persona que no tiene esta posibilidad de habérsele retenido el dinero, ¿cuál sería en este caso la forma en la que el Estado estaría determinando sus ingresos? ¿Cuál sería esa forma? Bueno, básicamente todas las personas que generan ingresos, sea por empleados o pensionados o por inversiones, el nivel de impuestos que deben pagar es lo mismo. Lo que uno tiene que determinar es qué porción de esos ingresos son
lo que se llaman taxables o taxable income, que quiere decir que hay porciones las que deben pagar impuestos sobre los ingresos. Porque depende, por ejemplo, de alguien que sea self-employed, que tenga su propio negocio, cosas que son gastos de negocio se reducen de los impuestos, de la porción de ingresos en la cual uno debe pagar impuestos. Pero a la final del día, cuando uno concluye cuál es el taxable income, la tasa de impuestos es igual para todas las personas. ¿No hay por niveles de la tasa? ¿Cuáles serían los niveles de tasas que existen para las personas que están aquí? Vamos a hablar de las personas naturales, porque yo pienso que el público que está aquí presente son más que todo personas naturales, y los que son personas jurídicas, empresarios, tienden a tener su contador, y creo que la asesoría no sería tan viable como para la persona natural. Sí. Entonces, básicamente, cuando uno trabaja, hay 4 deducciones que los empleadores hacen, y 2 de ellos son básicamente impuestos. Están los impuestos federales y los impuestos provinciales también. El impuesto federal es para cualquier persona que vive en Canadá, que trabaja en Canadá, y el provincial depende de la provincia en la que la persona viva. Encima de eso hay otras 2 cosas que uno tiene que pagar, que son el Canada Pension Plan o el CPP, que ese también es a nivel federal, excepto en Quebec, y el lo que se llama Employment Insurance, que es también a nivel federal, excepto en Quebec, que en Quebec ellos tienen sus propios programas. Las tasas, no voy a hablar específicamente de cuáles son las tasas de cada provincia, porque eso cambia, pero funcionan igual. Vamos a hablar en general de las tasas provinciales, pero no se olviden que siempre hay 2 tasas, la federal y la provincial, que se tienen que pagar juntas. Pero la provincial siempre funciona de manera similar al federal, excepto que a veces los niveles cambian, las cantidades y el requerimiento para cada nivel, pero funciona de la misma manera. Ya. Entonces, para responder tu pregunta, los impuestos se pagan en niveles. Por ejemplo, para la tasa federal, en los primeros 47,000 y tantos de dólares que uno gane anualmente, siempre aquí se calcula todo en ganancias anuales. El primer nivel son 15%, disculpa, por los primeros 47,000 y tantos dólares que uno gane. Estamos hablando de más o menos una persona que gane 2,000 o llegando a casi a los $2,000 mensual. Porque, a los $4,000 mensual. Correcto. No. Porque estamos hablando no a $2,000, porque 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 48,000. 48,000 son $2,000 al mes. A un promedio de $2,000 al mes. 4,000 al mes. Exacto. Son 12 meses. Son 12 meses. Son 4,000 al mes, disculpa. Sí. Son 4,000 al mes, exacto. Más o menos hasta un máximo de 4,000 al mes, la persona ganando ese salario pagaría un 15%. Sí. Si la persona le suben el sueldo a 5,000, ¿qué pasaría en esa persona? Entonces, no importa cuánto, cuando uno entiende, acuérdense, nada más son el 15%, estamos hablando del federal, encima de eso está el impuesto provincial, que es un poco menor que siempre que el federal, pero no depende ya de cada provincia en la que la persona esté. Muchas personas, una de las cosas que yo he visto es que las personas piensan que si ganan más van a cambiar de nivel de impuestos y van a recibir menos le van a quitar más. Le van a quitar más. Porque, por ejemplo, el primer nivel, como hablé, de los 47,000 aproximadamente, está calculado al 15%. El siguiente nivel es al 20%. Entonces, en el caso, por ejemplo, alguien que le suben su salario a $5,000 por mes, aproximadamente, un promedio de 5,000. Vamos a decir $60,000 al año, ¿verdad? Muchas personas, cuando ellos ven lo que se llama el tax bracket, ellos ven, ahora estoy en un tax del 20%, quiere decir que tengo que pagar 20% por todo. Y eso en verdad no es así. No importa la cantidad que uno gane, siempre el impuesto es calculado en el nivel, por cada nivel. Entonces, en el primer ejemplo, los primeros $47,000 que cualquier persona gane, siempre vas a tener que pagar el 15% por esos 47,000. Si hablamos de 60,000, son $13,000 más, uno nada más a pagar es el 20.05% en esos $13,000 adicionales. Usted nunca va a pagar más que el 15% por los primeros $47,000. Entonces, para responder, uno nunca va a perder dinero por ganar más.
nada más está pagando más impuestos en lo De la próximo. proporción que sobrepasa el monto que es el límite del 15. Exactamente. De la proporción. Exacto. O sea que aclarando esa duda, porque probablemente, como tú dices, tienes muchas consultas de personas que te dicen que no quieren que le suban el salario, o sea, que quieren dejar de ganar dinero porque piensan que van a pagar más impuestos. ¿Okay? Correcto. Ciertamente el impuesto es un tema de lo que las personas dicen, bueno, concha, le tengo que pagar todo esto. Qué situación tan... Pero en realidad, pues el impuesto es con el que el gobierno maneja una serie de programas. Me imagino que también el impuesto municipal es otro impuesto que no has mencionado. Eso no sería para las personas naturales, sino para los negocios. Bueno, el impuesto municipal es para las propiedades. Las personas que tienen casas, que se llama el property tax. Exacto. Eso es. Pero las personas tienen casa y tienen que pagar también impuestos. Sí. Son personas naturales que tienen su vivienda también. Exacto. Pero el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso, es independiente si uno tiene una casa o si uno está rentando una casa. Así que por lo que estamos hablando, las personas que ganan un ingreso, si estamos recibiendo un ingreso, ¿qué otras tasas adicionales tú consideras que la persona debe conocer? Ahora mismo los que nos están viendo a esta hora contigo, y que se sientan como que, bueno, vamos a ver un poquitico más arriba, la del 15, la del 20, ahora si yo gano 80,000, por ejemplo, ¿cuánto es el tope de la de 20? ¿Hasta dónde es el tope del 20%? El 20.05% es hasta por los próximos 47,000 y tanto, es más o menos aproximadamente. Luego el siguiente nivel es 26% por los próximos 52,000 aproximadamente, y después de eso hay otro nivel a 29% y a 33%. Okay. Pero recuerdo que eso es nada más a nivel federal. A nivel federal. Vamos a hacer, por ejemplo, alguien que gane más o menos $40,000 en la provincia de Ontario, que es donde estamos. Está el 15% que tiene que pagar a nivel federal. ¿De federal? Y el primer nivel de la provincia de Ontario, el límite es un poquito menos que el del federal, que es hasta casi $41,000, pero es el 5%. Entonces, basado en impuestos total, es aproximadamente el 20% que uno tiene que pagar por los primeros $40,000. Ok. Encima 20% de los ingresos anuales. De los ingresos anuales, sí. En la parte provincial. Combinados. Combinado provincial con federal, ok. Y encima de eso, también la deducción estándar por el Canada Pension Plans es 4.95% de los ingresos, y el Employment Insurance es 1.66%. Entonces, en promedio, una persona que esté ganando 40,000 estará pagando alrededor de casi que el 27%, 26 y tanto. De sus ingresos. De sus ingresos, correcto. Bueno, vemos entonces que una persona que hace vida aquí en Toronto y que teniendo un salario, vamos a decirlo así, regular, debe tener ese dinero reservado, y mucho de ese dinero se lo descuentan dentro de, si es un empleado, se lo descuentan dentro de su empresa donde hace labor. ¿Y qué pasa con esas personas que ya tienen ese ingreso descontado? No tiene la posibilidad de, por ejemplo, de que ese ingreso, los que no se lo descuentan, ¿cómo hace el Estado para determinar que esa persona ganó ese monto? ¿A través de qué? O sea, ¿su cuenta bancaria? Bueno, ¿Qué es lo que hace que el Estado pueda descifrar a aquellas personas que se quieren evadir? Específicamente los evasores, porque los que son empleados ya están automáticamente tomado su dinero restado su dinero de su salario. Sí. Bueno, no necesariamente, porque la verdad es que un empleador, una compañía, ellos no saben cuánto dinero tú en verdad ganas. Ellos saben cuánto dinero tú ganas con ellos. Con ellos. Y siempre la deducción que ellos hacen va a ser basada en lo que estás ganando en ese momento, okay, con ese trabajo. Por ejemplo, una de las preguntas que más a menudo tengo es gente que tiene 2 o 3 trabajos, ¿cierto? Un trabajo no sabe que tú estás trabajando en otra parte. Entonces, por ejemplo, uno tiene un trabajo en el que está ganando $47,000, que es el 20%. El 15% combinado. 15%, vamos a hablar nada más de federal para no confundirlo. Exacto. El 15%, ¿verdad? Y tienes otro trabajo part-time donde estás ganando unos $20,000.
tú en realidad estás ganando $60,000. ¿Qué pasa? Cada trabajo te va a deducir impuestos basado en el promedio de lo que tú pagarías si nada más trabajaras en ese trabajo. Okay. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Ellos tienen el segundo trabajo donde nada más están pagando el 15% porque nada más ganan 20,000. Pero en realidad debió haber pagado mucho más porque el impuesto que todo el mundo gana, que todo el mundo paga, está basado en el total que generan. Entonces mucha gente a veces tiene el problema que trabajan 2 trabajos y cuando declaran los impuestos, que todo el mundo debe declarar impuestos para finales de abril del año entrante, se sorprenden que deben una cantidad y me dicen, pero no entiendo, a mí ya me los descontaron. Ya. Y por no entender cómo funciona bien el sistema taxario, se dan cuenta que deben pagar más. Que deben pagar más y que se dejó de descontar esa porción y que ahora tienes que extraerla de tu propio dinero, me imagino, ¿no? Exactamente. Ya. Pero la pregunta que me quedó todavía la duda es cómo determina el Estado esos dos empleadores y ese monto global, ¿cómo lo sumaría? O sea, ¿tú eres el especialista que lo haría o cómo, en este caso, tú dices, ya le llegó la multa a la persona? No, básicamente el empleador le descuenta el promedio de los que ganan en ese trabajo y automáticamente se lo manda al gobierno. Okay. Cuando uno declara los impuestos el año entrante, ¿verdad? Uno básicamente determina cuánto es su taxable income y cuánto pagó, y en ese entonces se hará el cálculo si debe algún dinero, o el gobierno puede ser que en casos también le haga un refund, les devuelva dinero si ha pagado más de lo que debe pagar. He escuchado casos de eso, de los que descuentan más y le reponen el dinero a las personas. Bueno, Pedro, vamos a continuar esta conversación tan interesante para toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Estás en Hasta Ahora Contigo con Ana Jiménez y mi invitado Pedro Díaz, que es un profesional que nos está hablando en este momento de lo que son el área de income tax, del impuesto sobre los ingresos que se debe reportar ya a partir desde enero hasta abril. Un tope de fecha es abril, ¿no? No, es el 30 de abril, sí. Hasta el 30 de abril, y que muchas personas deben conocer. Por eso es que está aquí con nosotros. Así que no se aparte de nuestra sintonía, que en la siguiente parte del programa vamos a seguir hablando de este tema. Ya volvemos. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Posadera total. Adelante. Hagan bulla, aquí hay party. Move your body, everybody. Mi gente mía, latino el mundo en alegría. Vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana. El acordeón tocando fuerte y este es cierto. Yo quiero verte chocando cuerpos, mojando la ropa. Así se goza, moviendo la cosa maravillosa. Con mucho swing, el
programa a esta hora con Ana Jiménez y mi invitado del día de hoy, Pedro Díaz. Hemos estado conversando en la parte anterior del programa sobre cuáles son los ingresos que son determinables para calcularse el impuesto en base a una tabla, a un rango. Habíamos hablado del 15 y me dijiste de otro porcentaje, ¿verdad? Pero ¿cuándo no se paga impuesto, Pedro? ¿Cuál es esa persona que está allí que diría, bueno, yo no pago impuesto? Bueno, yo no tengo que rendir cuenta del próximo año. Sí. Bueno, en verdad eso no existe. Todo el mundo tiene que... Puede ser que hay personas que no deban pagar porque no han generado ingresos, pero toda persona debe declarar sus impuestos, así no tenga. Y esto es algo que es muy importante, mucha gente falla en hacer porque muchos de los beneficios del gobierno, incluso cuando uno ya deja de trabajar, los pensionados, de las pensiones y ese tipo de cosas, están basados en cuánto uno declara. Si uno no declara los impuestos, así no haya ganado nada, el gobierno no tiene forma de saber en verdad cuánto está uno ganando o no ganando para ver si esos beneficios aplican o no. Para responder mejor tu pregunta, como habíamos dicho antes, la cantidad de impuestos que uno debe pagar es lo que se llama el taxable income. Entonces, dos personas, por ejemplo, que ganan un salario de $60,000 al año, no quiere decir que necesariamente ellos vayan a tener que pagar la misma cantidad de impuestos. Así ellos ganen lo mismo. Okay. Porque hay cosas que hay que determinar qué parte de esos ingresos son taxables. Por ejemplo, una de las cosas que no mencioné antes para no complicarlo es que toda persona en Canadá recibe lo que se llama el Personal Exemption Room. Quiere decir que en verdad los primeros $11,900 hoy en el 2018, ese 15% que es el primer nivel no hay que pagarlos. Okay. O sea, en teoría una persona que, por ejemplo, nada más tenga $10,000 de ingresos, puede ser un estudiante working part-time. No hay impuesto en esos primeros, que es lo que llaman el exempt room. Está exento. Ya. Es una excepción. No hay que pagar impuestos en esos primeros $11,900. Ok. También cuando... Ese sería un grupo de personas de las que están, vamos a decirlo así, están exonerados de una cancelación de impuestos. No es un grupo de personas. Toda persona en Canadá está exonerada. Hasta 11,000. Hasta 11,900. Okay. O sea que, por ejemplo, para regresar al primer nivel de lo que hablamos anteriormente, una persona que gane, por ejemplo, $15,000 nada más, en verdad están pagando el 15%, es en esa diferencia entre los 11,900 y los 15,000, no en los 15,000 completos. Okay, y esa perfecto. excepción aplica a todo el mundo. Muy bien, excelente información. Yo no sabía nada al respecto y creo que con lo que tú estás diciendo es muy importante. Otra cosa que me gustaría que nos informara, Pedro, las personas que están llegando a Canadá, pero que no han cumplido el año completo, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de repente ingresaron en septiembre o octubre. ¿Esas personas también están obligadas a pagar o a reportar si han tenido algún ingreso en ese tiempo de 4 meses? Sí, como mencioné antes, no importa si las personas no hayan tenido ingresos. Es importante siempre reportarlo para que el gobierno, para tener esa historia de que uno ha reportado, porque a la final, la verdad es que la gente no es una ley que uno tiene que reportarlo. Nada más hay problemas si uno debe impuestos, si no los ha pagado. Claro. Pero en verdad, si uno no debe impuestos, el gobierno en verdad no les importa si no los reporta o no. Pero es aconsejable, Obvio. como mencioné antes, para poder calificar para al futuro. Para mantener tu récord, me imagino también. Y para poder calificar al futuro para beneficios. Para beneficios, excelente. Y importante es también que me gustaría saber si alguna persona que de repente el año anterior, el 2017, tuvo algún ingreso y, por decirte, que llegó a mediados de octubre, ¿podría en esta fecha reportarlo en este momento? O sea, ¿se puede hacer algún reporte de algo de año anterior? Sí, uno siempre puede reportar hasta 10 años hacia atrás. Y como dije, el gobierno en verdad no tiene problemas si uno no debe nada. El problema es si uno debe impuestos. Ahí es cuando se pone un poco más complicado. ¿Qué pasa? Háblame de ese punto porque estoy segura que a lo mejor hay algún
persona que nos está viendo que no ha sido lo suficientemente honesta con el gobierno y tiene por ahí alguna cosa pendiente, ¿qué le pasa a esa persona que no ha hecho su reporte como debe ser y que tarde o temprano le va a salir esa cuenta pendiente? ¿Qué le Sí. pasa? Normalmente cuando uno debe impuestos, puede ser porque los reportó mal o porque no los reportó, hay una penalidad de 1% por mes que el gobierno cobra en ese dinero que uno que debe. Por la cantidad que no pagaste. Correcto. Adicional a los porcentajes que tienes normales, pues, o sea, a los que al Exactamente. 40. O sea, por ejemplo, si basado en uno el- debe $10,000, Ujú. va a tener una penalidad del 1% del al mes. 1% al mes, ok. Que sería equivalente ya a la cantidad de meses que llevas en retraso. Exactamente. Se demora. Exactamente. Si llevas 2 años, 3 años, 4 años, ahí te puedes imaginar entonces que si no te pones al día con esto, va a ser peor para ti. Exactamente. Y la importancia, mucha gente que piensa que no hace falta reportarlos. La importancia de eso es que, por ejemplo, alguien que se va a jubilar, ya cumplió 65 y quiere pensionarse, el gobierno no va a pagar nada, ningún beneficio si la persona no ha reportado taxes en los últimos por lo menos 10 años, porque no saben cuánto en verdad la persona ha ganado o no ganado. Y el segundo punto es que cuando decías que si no puede regresar, muchas veces también funciona de las dos maneras. No si no ha reportado taxes. Incluso si las personas los reportó, muchas veces pasa que la gente no sabía que podía hacer deducciones. Ok. Que basado en lo que hablamos de... Ya vamos a hablar de la deducción en la siguiente parte del Ok, programa. perfecto. Pero para mí es importante aclarar a todas las personas que están aquí presentes, porque es que yo siento que lo que más le preocupa a las personas es cuando lo que ingresa a su bolsillo tiene que pagar impuestos. Entonces muchas personas suelen a veces poseer ingresos tipo cash, como le decimos acá, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que reciben esos ingresos tipo cash y que quieren llevar un récord y no saben cómo hacerlo? Bueno, como mencioné antes, no importa cómo uno genere los ingresos. Todo ingreso en Canadá, por ley, deben pagar impuestos al nivel al nivel en el que estén. El problema con no declarar impuestos es cuando uno declara los impuestos, es el tiempo que tú haces un récord oficial de cuánto estás ganando. Cuando uno tiene dinero que no declara, ¿verdad? Lo que pasa es que legalmente uno no tiene ingresos. Y eso se puede convertir en un problema a largo plazo cuando uno quiere Comprar un vehículo, comprar una comprar un casa. vehículo, comprar una casa, acceder al crédito, un préstamo, porque normalmente las instituciones miran a lo que tú reportaste Claro. cuando no declararon los impuestos. Así Y si es. uno no tiene ingresos, nadie te va a prestar dinero. No tienes un historial. Exactamente. Y parece mentira que yo siempre le digo en Venezuela, porque también soy contador público en mi país, que las personas, ¿cómo se determina si tú eres una persona que eres buen pagador? Tienes que tener un historial. Si tienes una tarjeta de crédito, tienes que haber sido consecuente con tu pago. Y en este caso, si vas a adquirir un inmueble, pues tu impuesto sobre la renta es tu carta de presentación. Exactamente. O sea que no pagar impuestos, en lugar de ser, como decimos todos, malo, es más malo para ti, para un futuro proyecto, que inclusive lo que estás pensando en que me voy a guardar ese dinero y no lo voy a reportar al gobierno. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Pedro, de verdad yo creo que las personas que están sintonizándonos y que sé que muchas personas ahora mismo tendrán preguntas que hacernos sobre qué hacer con sus ingresos y cómo reportarlo, pues vamos a tener esas preguntas para enviártelas luego a ti, para que tú las escuches y les puedas inclusive responder a ellos a través de nuestra plataforma de Facebook Live, de Latin Live TV y de Hasta Ahora Contigo. Pedro, otra cosa que te quería preguntar acerca de en qué momento las personas pueden dejar de pagar impuestos porque la persona de repente quedó deshabilitada. ¿Cómo hace la persona si gana un ingreso? ¿Tiene algo especial porque sea deshabilitado? Pero gana ingresos, ¿no? O sea, tiene un porcentaje de dinero que le pagan. ¿Esa persona también paga impuestos? Bueno, eso ya depende de la situación individual. Y como
mencionamos antes, por ejemplo, 2 personas que pueden ganar exactamente lo mismo dinero, $60,000 al año, por ejemplo, no quiere decir que tengan que pagar la misma cantidad de impuestos. ¿Por qué? El gobierno ha creado lo que se llama taxable benefits o tax deductions también, que son cosas que permiten no pagar impuestos sobre esos ingresos. Por ejemplo, cosas como tener niños. Uno recibe un taxable benefit por el cual, por los niños, no taxable benefit, ¿verdad? Por el cual, por ejemplo, vamos a decir que son $10,000. Una persona que es soltera sin niños gana $60,000. La otra persona tiene 2 hijos y recibe un tax benefit de $10,000. Quiere decir que por esos $10,000 de ingresos no debe pagar impuestos. Entonces, en el caso, en este nivel que estamos a nivel de... Y siempre cuando las deducciones empiezan desde el tope de los niveles, no desde abajo. Exacto. Entonces, alguien que gana $60,000 no debe pagar impuestos en esos $10,000. Tu taxable income en verdad son $50,000. Quiere decir que tú estás ahorrándote el 20% a nivel federal comparado con la otra persona que no tiene ese beneficio por sus hijos. Entonces, pueden haber 2 personas ganando con el mismo salario, pero por diferentes cosas. Y hay muchas cosas que el gobierno tiene, como para personas con discapacidad también, que les ayuda a no tener que pagar impuestos en cierta porción de sus ingresos. Qué bueno, excelente. Son parte de las cosas que también muchas de los que están ahí escuchándonos estarán identificándose cuál es su caso, ¿no? Y sería interesante, por supuesto, que ya al final del programa Pedro nos dé su punto de contacto, dónde lo podemos contactar para alguna consulta que ustedes quieran hacerle en forma personal. Pedro, en la siguiente parte del programa vamos a estar hablando de las deducciones y de lo que me hablaste antes sobre lo del fondo de ahorro para nuestros hijos. Me gustaría que las personas supieran este beneficio también que tiene también para los impuestos y lo que eso sería, eso sería una forma en la que muchas personas hoy día están asegurando el futuro a sus hijos y que desconocen algunas cosas que ya tú sabes y que les vas a asesorar en la siguiente parte del programa. Así que a todos los que nos están sintonizando a esta hora contigo, estamos hablando con Pedro Díaz, un asesor de finanzas. Nos estaba dando información interesante de lo que es el impuesto que todos y cada uno vamos a tener que pagar a partir del próximo año de enero hasta el 30 de abril. Así que no se aparten de la sintonía, ya volvemos con la siguiente y última parte del programa. Comprar o vender una propiedad no solo es una buena inversión, también es crear futuro, reír, amar y vivir. La satisfacción y alegría en la transición más importante de su vida es mi compromiso. Yo soy Diana Puerta, su agente hispana en bienes raíces. Estoy aquí para guiarlo, asesorarlo y orientarlo a usted y a su familia a hacer la mejor transacción para su propiedad, con honestidad, experiencia y profesionalismo. Mis clientes son mi prioridad, mi número 1. Contáctame para una consulta sin compromiso. Hola. Bienvenidos a Abriendo Puertas. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi nombre es Diana Puerta y soy su agente hispana en bienes raíces. Los invitamos todos los jueves a las 11 de la mañana que nos sigas por las redes sociales aquí en Abriendo Puertas. Por supuesto, encontrarán aquí toda la información necesaria sobre bienes raíces, inmigración, también tenemos seguros, impuestos y muchas cosas más, viajes y toda la información que usted necesita. También para aquellas compañías que quieren promover sus negocios. Claro, vengan aquí, hablen con nosotros, los promovemos, los apoyamos y les damos la información a toda esta comunidad de Toronto para que también los conozcan a ustedes. Y no puede faltar los eventos de los fines de semana aquí donde nosotros de cerca promovemos esos grandes eventos aquí en la ciudad de Toronto, Montreal y todo Canadá. Así es. Acuérdense que todos los jueves estamos aquí en Abriendo Puertas a las 11 de la mañana por Facebook Live. Tu cacique, Raulín. Esta noche
visto este amor. Esta noche será inolvidable. Me entregaré a ti en cuerpo y alma. Estás en sintonía de Hasta Ahora contigo, con Ana Jiménez y Pedro Díaz, mi invitado del día de hoy. Hemos estado hablando, Pedro, ya en los siguientes bloques, anteriores bloques, sobre los ingresos. Y quisiera saber por qué es importante que todos los que estén en la audiencia viéndonos sepan de este tema. ¿Qué crees tú? Bueno, yo diría que la manera más fácil de explicarles es como Robert Kiyosaki dice, lo importante no es cuánto uno gana, sino cuánto uno le queda, ¿verdad? Y cuando uno entiende cómo funciona bien el sistema de impuestos, el sistema taxario, es cuando uno puede aprovechar las deducciones, máximas deducciones de programas que el gobierno tiene, pero mucha gente desconoce y no toma ventaja. Porque básicamente la idea es ¿por qué vas a tener que pagar más impuestos de lo que legalmente debes? Ya. Y ese programa que tú me estás hablando, o háblanos de esos programas de las que las personas desconocen, y ahorita tú le puedes dar unos tips que serían interesantes para que ellos sepan que pueden utilizar esos beneficios. Ya a lo mejor quizás ahorita quedan 2 meses del año y no lo pudieron aprovechar, pero bueno, por lo menos para que el próximo año lo aprovechen y a su vez ellos estén ya dando, ya ellos sepan qué beneficios y en qué pueden aplicar sus ingresos de manera de que le pueda favorecer para ellos lo que están haciendo. Bueno, lo más importante de entender los niveles de los impuestos o los tax brackets es que cuando uno tiene deducciones, mientras, como mencioné anteriormente, siempre empiezan desde el tope. O sea, por ejemplo, alguien que esté en un nivel del máximo federal, que es 33%, cualquier deducción que ellos tengan, quiere decir que el gobierno, cuando declaren sus impuestos, si han pagado todo lo requerido, el gobierno les va a regresar 33% de lo que pagaron, que es la porción de impuestos que ya les dedujeron. Entonces, la idea de entender las deducciones, mientras uno más deducciones tenga y mientras más gane, más va a recibir o menos que debe pagar de impuestos, depende de la situación de la persona. Okay. Entonces, hay muchísimos tipos de deducciones y siempre van cambiando. El gobierno incluye nuevos programas, quita cosas, pone cosas, pero hay muchas cosas que califican como deducciones de ingresos. Por ejemplo, o recibir tax credits, por ejemplo, si no tiene niños o personas con discapacidades, o si uno, por ejemplo, tiene un dependiente, puede ser un niño o incluso una persona mayor como un padre o un abuelo de los que uno tiene que cuidar. Si ellos califican como personas dependientes, el gobierno da créditos taxarios por eso. Okay. También hay muchos tipos de cosas, por ejemplo, si los niños quieren hacer deportes, hay un máximo que uno puede deducir como créditos. Si no tiene gastos a través del trabajo, por ejemplo, si no tiene que manejar por el trabajo, esos gastos pueden ser deducibles también de los impuestos. La gasolina. La gasolina, los kilómetros, todo lo que uno hace. Los viáticos se llaman eso. Sí. Okay. Y básicamente, cuando uno entiende en qué nivel está, como dije, mientras más alto el nivel, más va a recibir uno por esas deducciones que uno hace. Excelente. Y una cosa más. Y también es importante cuando uno, en temas de retiro, por ejemplo, con el RSP o Registered Retirement Savings Plan, básicamente cuando uno contribuye a uno de esos planes, es igual que una deducción, va basado en el nivel en el que uno está. Entonces, mientras más alto sea el nivel taxario o de impuestos en el que uno está, más es el dinero que uno puede recibir de vuelta de los impuestos que ya pagó. Eso, hablando de eso, dinero de vuelta, ¿cómo es eso cuando tú tienes te descontaron aún más de lo que correspondía? ¿Cómo te hace llegar el gobierno ese dinero? ¿Te manda un cheque a tu casa? Mira, aquí te toca este dinero a ti, ¿o cómo sería en ese caso? Bueno, para la mayoría de la gente, los empleadores, como mencioné, van a deducir y mandarlo automáticamente a través del año, durante el año, el promedio de lo que una persona normal pagaría por esos ingresos. Cuando uno declara sus impuestos, ahí es cuando uno pone deducciones que uno tiene, si tiene niños, créditos, si uno hizo contribuciones a sus RSPs o cosas como tuvo dinero prestado para invertir.
Y básicamente, a través de alguien que prepare impuestos o un contador, determina si uno va a recibir dinero del gobierno. Hoy en día el gobierno normalmente se manda un cheque, pero ahora ya hay herramientas que el gobierno puede hacer un depósito electrónico directamente a tu cuenta. Está bien. Que siempre es mucho más fácil porque es Claro. mucho más rápido y no hay que ir al banco, no hay que hacer nada. Claro, claro. Y no se pierde el cheque. Exactamente. Si de repente cambiaste de dirección y te llega otra dirección anterior, entonces ahí directamente a tu banco llega tu dinero. Especialmente ahora que están haciendo huelga los del correo. Entonces se va a tardar más. que de lo Se va a normal. tardar más. Sí. Bueno, Pedro, de verdad que creo que hay un punto de los que has hablado que me gustaría muchísimo que las personas que están en sintonía ahora con esta hora contigo puedan conocer acerca de ese monto que podría ser deducible cuando posees un fondo para los estudios de tus hijos. Sí. Okay. Sí, básicamente hay varios tipos de cuentas, depende de cuál es la meta de cada persona, como el RESP, que es el Registered Education Savings Plan, el RRSP, que es para ahorrar para el retiro, o el Tax Free Savings Account. Cada una tiene sus metas diferentes de qué es lo que uno quiere hacer, pero básicamente entendiendo cómo funciona el nivel taxario, es que va en verdad a darte el beneficio de ese tipo de cuentas. Porque, por ejemplo, en el RESP... Sí, quisiera como, porque muchas personas de las que nos están escuchando, Pedro, desconocen eso que tú lo dices en inglés, ¿no? Cuando te refieres a las cosas específicamente el fondo, existen cuentas bancarias que se aperturan para definir un retiro, para definir la educación de tus hijos a futuro. ¿Y cuál es el tercero? El Tax Free Savings Account. ¿Cuál es ese? Cuenta de ahorros libre de impuestos. Y cuenta de ahorro libre de impuestos. O sea, son 3 tipos de cuentas que se crean para que usted destine un dinero, ¿verdad? Uh-huh. Para ese dinero llevarlo hacia el futuro. Sí. Lo vas a tener el dinero, pero va a generar va a ser tomado para un futuro, bien sea para retirarte, bien sea para cuando tus hijos crezcan llevarlos a la universidad. Y tengo entendido que en esos casos de los hijos, el gobierno da un porcentaje adicional al que tú aportas, ¿no? Pero básicamente no vamos a hablar de eso en este día, porque sé que vamos a tener otros programas con Pedro que vamos a hablar de otros temas en referencia a ello. Pero básicamente, en especial lo del impuesto, que es lo que quisiera que nos aclararas allí o nos orientaras a todos los que estamos aquí, en este país. Sí. Básicamente, uno de los beneficios del plan de educación, o el RESP, es que el dinero, porque como mencioné, cualquier dinero que uno gane en Canadá tiene que pagar impuestos. El dinero que uno destina en esa cuenta, la idea de poner el dinero ahí no es nada más que el gobierno del 20% que ayudan, pero es que uno pueda invertir ese dinero sin tener que pagar impuestos en las ganancias de las inversiones. La ventaja del RESP es que, como dije, el dinero crece libre de impuestos, y al retirarlo, el impuesto nada más es pagado, el interés o el impuesto sobre el interés está pagado en el nivel de los impuestos de los hijos, no de los padres, que muchas veces ellos, como son estudiantes o están trabajando part-time o no trabajan, entonces gracias a la deducción personal de la que hablamos, de los 11 pueden retirar el dinero sin pagar nada de impuestos. Bueno, la idea básicamente no es que se retire el dinero, sino cuando se le dé el uso que se requiere, pero si al final decides tomarlo, tienes esa posibilidad de beneficio del impuesto con cada uno asignándoselo a su hijo, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, no, pero incluso cuando el hijo va a la universidad, normalmente hay que pagar en ese entonces el impuesto en las ganancias, pero como ellos no trabajan normalmente, no tienen, pagan muy poquito. Estamos hablando cuando nada. la persona ya llega el momento en que va a ir a la universidad y tiene que tomar el dinero para pagar la cuota de la universidad. Exactamente. Ya en ese momento tú dices que el ingreso cuando sacan el dinero de la cuenta. Exactamente. Ok, ya entiendo perfectamente. Bueno, Pedro, creo que a todos los que nos han sintonizado en este tiempo, tendrán quizás, como te he dicho, alguna pregunta, algo que quieras que
quieran aclarar contigo, me gustaría que nos dijeras tu número de contacto, si tienes alguna página web, si tienes algún plan de hacer un taller más personalizado, donde podamos estar reunidos todos unas 4 horas, qué sé yo, no sé, pero que puedas darnos cuáles son tus planes futuros ahora, inmediatos, porque desde aquí a abril todavía quedan 5 meses y medio, Sí. y creo que antes que llegue abril sería bueno hacer un review de esta información mucho más completa, con un material que le pueda suministrar a las personas. Así que bueno, te dejo la palabra, Pedro, para que ya cerrando este tema nos des tu impresión y tu número de contacto. Sí, bueno, yo he hecho talleres en el pasado y siempre me gusta hacerlos. No tengo una fecha determinada exactamente hoy, pero te avisaré para que Claro, lo me puedas lo poner dejas a saber. través de la página. ¿Cómo es tu nombre de página? Entonces, la manera donde me pueden conseguir mi contacto es askpedro.ca, ask como preguntar, ask, pedro.ca. Ahí está mi número de teléfono, el cual es 416, que es directo, 838-9550. Y mi email Repítemelo es de nuevo y más lentico. 416-838-9550. Ok, 9550. Y en la Facebook, que tienes el número de la cuenta de Facebook tuya, de Instagram, ¿es tu nombre o el nombre de tu empresa? Sí, bueno, tengo una personal en Facebook de mi negocio como asesor financiero, que es Pedro Díaz Ramos, mi nombre. Ajá. Y la compañía mía es Iron Trust Financial. Ok, perfecto. Bueno, Pedro, de verdad estoy muy agradecida por tu presencia en nuestro programa, por darnos una buena orientación a las personas naturales, obviamente, porque sabemos que esto es un tema muy amplio. Hay muchas otras cosas que deberíamos de hablar en un futuro programa, así que te pedimos que nos agendes para otro programa y podamos ampliar un poco más acerca de este tema. Y que cuando más se va acercando la fecha, la gente va a ver más gente interesada. Ahorita quizás a lo mejor no están tan interesados porque estamos en noviembre y no es tanta su preocupación, pero cuando ya llega enero, que saben que ya finalizó el periodo y que necesita tener un asesor, una persona que te dé la orientación, pues yo sé que van a querer escuchar de nuevo este tema, así que te hago de una vez ya la invitación para que volvamos a conversar sobre Income Tax y ampliar un poco más otros temas, además de los que ya hemos hablado en el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Pedro, por tu asistencia. Si tienes alguna otra cosa que agregar, te doy la palabra. No, sí, gracias por tenerme aquí, Ana. Muchas gracias. Y como dije, toda mi información, la manera más fácil de obtenerla es a través del website. Está mi teléfono, mi email, y me pueden contactar directamente por live chat. Okay. Y es fácil, otra vez la repito, en caso se lo olvidó, askpedro.ca. Ok, bueno, igualito yo lo voy a estar colocando en el programa, pues la información de Pedro para que todos ustedes puedan acceder a cualquier pregunta que tengan que hacerle y puedan utilizar sus servicios también dentro de aquí de la ciudad de Toronto, obviamente, porque estamos hablando que cada país tiene sus propias políticas. Bueno, a todos gracias por su sintonía. El próximo lunes nos estaremos viendo de nuevo con otro tema de interés para ustedes, para la familia, de reflexión, educativo, todo lo que tú necesitas saber con especialistas, así como Pedro y con todos los que nos visitan cada lunes a nuestro programa. Muchísimas gracias por su sintonía, por retransmitir y por compartir nuestro programa. A esta hora contigo, con Ana Jiménez. Hasta luego. Dios le bendiga. Desde la ciudad de Toronto, Canadá, te damos la cordial bienvenida a tu programa A Esta Hora Contigo. Sí, a esta hora, 7:30 p.m., nos vamos a encontrar todos los lunes para compartir temas de actualidad educativo, cultural, eventos y todo lo relacionado con la familia, con expertos especialistas en la materia, profesionales que así como tú y como yo, hemos venido a Toronto, Canadá, a hacer una nueva vida. Así que ponte cómodo, que ya vamos a comenzar.